Vamos a hablar un poco de economía, pero más que de economía, de política. Porque siempre dicen los especialistas que ante esta situación económica compleja se resuelve desde lo político. Así es. Y quien de alguna manera tomó el guante y hizo público esta situación fue el propio ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, quien pidió solucionar las internas dentro del Frente de Todos y concentrarse en la cuestión económica. Así es. Así que un poco ordenando el tema político, también se va a ir ordenando el tema económico. Lo escuchamos al ministro Sergio Massa. Y yo diría, sobre todo a la política, que a veces da un espectáculo triste, mostrando en la radio, en la televisión, sus miserias, sus peleas por posicionamiento, cuando en realidad tuvimos que enfrentar la peor deuda de la historia. Tuvimos que enfrentar una pandemia que cambió las conductas humanas, nos obligó a cambiar el sistema de salud y cambió el mercado de trabajo. Nos tocó enfrentar sin herramientas una guerra que dieron otros y que dan otros, pero que cambió nuestros precios, en fletes, en insumos. Nos toca enfrentar la peor sequía de la historia y la influencia aviar con sus consecuencias en mercados internacionales. ¿No les parece que ya tenemos suficientes quilombos como para andar enquilombándole la vida a la gente con las peleas de la política? Yo creo que es clave la estabilidad económica. Para que haya estabilidad tiene que haber orden político. Y por eso creo que es muy importante en este tiempo en el que los productores pelean por su supervivencia, en el que el sector agroindustrial pelea por mantener mercados y cumplir contratos, en el que nuestras pymes, nuestra industria y nuestra construcción sostienen los niveles de crecimiento que obviamente por la caída, por la sequía, de alguna manera arrastran el Producto Bruto de la Argentina. Cuando nuestra sociedad pelea para mantener sus niveles de consumo, para acceder a los bienes más importantes que necesita, cuando todavía tenemos que encarar la pelea por mejorar el ingreso, porque somos conscientes que la inflación demolió el ingreso de la clase media argentina, me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé, que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días. Bueno, un sinceramiento absoluto del ministro de Economía, Sergio Massa. Un poco dijo el ministro lo que la gente quería escuchar. Ese sinceramiento acerca de las peleas internas sin sentido que no conducen absolutamente a nada. Está cansada. Sí. Está cansada y justamente lo que hizo fue trasladar, como vos bien decís, esas sensaciones que tiene la gente. Seguro, seguro. Esperemos, obviamente que el ministro es muy consciente de la realidad económica del país, es el ministro de Economía precisamente, así que esperemos que los demás actores del ambiente político tomen también estas palabras del ministro y puedan trabajar en pos de la gente que sufre la inflación, de la gente que no puede llegar a fin de mes, de la gente que sufre la inseguridad. Bueno, trabajar en pos de esa gente. Dejar de lado los intereses personales y concentrarse justamente en el otro, en el ciudadano y sus necesidades. Por favor. Sabemos que estamos en tiempo de elecciones, en tiempos electorales, pero hay cosas más importantes que una candidatura, o cosas más importantes que una elección, o cosas más importantes que peleas internas. Obviamente que la elección tiene que ver con un deber cívico que tenemos todos los argentinos y tenemos que elegir a nuestros representantes, obviamente, y sabemos la importancia que ello tiene, pero allí a trasladar esas cuestiones a internas de los partidos políticos, a peleas personales, a peleas políticas, a peleas por un cargo, no, eso ya es otra cosa, y eso es
lo que a la gente le cansa Sí. y no le gusta a la gente. Porque después cuando dicen por qué la gente está enojada con el sector político es precisamente por esas internas a la cual hizo mención el ministro de Economía, Sergio Massa. Entonces, dejemos de lado un poco las internas y las peleas sin sentido para ocuparnos verdaderamente de trabajar en un año electoral, obviamente, pero de trabajar particularmente por la gente. El día que trabajen verdaderamente por la gente, allí la gente los va a querer, los va a acompañar, van a ir a votar con ganas, pero bueno, hay que mejorar eso. Así que fue muy sincero el ministro Sergio Massa en relación a la situación política. Si acomodamos un poco lo político, seguramente de a poco vamos a ir acomodando también lo económico. Así es. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.